Entonces, el variador de frecuencia, como su nombre lo dice, dentro de sus funciones o de su razón de ser, nos permite modificar la velocidad de giro de un motor de inducción principalmente, aunque también existen para otro tipo de motores, que no necesariamente se llaman igual, pero se podría usar también en un motor sincrónico, ya en un motor sincrónico menos permanente. Pero su uso más común es en los motores de inducción trifásico, ya, y en estos motores en particular la ecuación que describe el comportamiento en la que está acá, la voy a colocar a un lado. Vamos a dejar ahí por mientras, para poder analizar. Entonces, si analizamos esta ecuación, tenemos que n corresponde a la velocidad, ¿cierto?, de giro del motor, donde generalmente se expresa en revoluciones por minuto, donde F corresponde a la frecuencia, donde P al número de polos del motor y donde S es el deslizamiento. Es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad de giro del motor efectivamente. Entonces, en esta ecuación nos podemos dar cuenta que esos tres parámetros son los que nosotros podríamos modificar para cambiar la velocidad del motor. O modificamos la frecuencia, o modificamos los números de polos por fase, esos son polos por fase, o modificamos el deslizamiento del motor. Variando una de esas tres, vamos a lograr variar la velocidad. Ya, ahora, analicemos cada una. El deslizamiento se puede variar, digamos, sí se puede variar, pero para eso hay que cargar el motor. Entonces, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista práctico, no se ocupa, no se utiliza. El deslizamiento es una característica propia del motor que es necesaria para que haya inducción y el fabricante diseña el motor para que gire a cierta velocidad y tenga cierto deslizamiento y con eso se ajusta el torque, se ajusta la potencia y se diseña de ese momento. Por lo que el deslizamiento, desde el punto de vista operativo, no sería un parámetro modificable para hacer un control de velocidad. Ahora, los polos. Los polos del motor, en este caso, pensemos que tenemos un motor acá y vamos a dividirlo en cuadrantes de. Entonces, estamos pensando que tenemos un motor trifásico y que este motor, por ejemplo, tiene acá las bobinas correspondientes a la primera fase, a la segunda fase y qué color puedo usar acá. ¿Cierto? Entonces, tenemos, por decirlo de alguna forma, las bobinas por fase, donde cada color representa una fase y que en cierto momento, dependiendo del estado en que se encuentre, claro, este va a ser vamos a usar otro color, un color neutro. Esto, por ejemplo, podría ser un polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte y polo sur. Y ahí se produce el campo magnético, ¿cierto? Vamos a tener aquí el campo magnético del polo norte y aquí la polaridad sur. Y ello hacen que al rotor que se encuentra acá se produzca una repulsión y este motor tienda a
a girar. ¿Mm? Entonces, lo que vamos haciendo, bueno, la señal sinusoidal cuando alimenta la máquina va generando el cambio de el desplazamiento de estos polos, porque va siguiendo esta, aquí tendríamos norte-sur, 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 y va moviendo este campo magnético. De ahí que se denomine el campo magnético giratorio, que se produce por la posición, digamos, de la bobina respecto de su posición angular dentro de la máquina, que están desfasadas 120 grados y entre sí 180 grados, una con respecto a la otra en la misma fase. Y eso nos da que si aquí se completa un periodo completo de las tres fases, el campo magnético giratorio da una vuelta. Y por lo tanto el motor también da una vuelta. Y de esa forma podemos ajustar la velocidad de giro del motor. Ahora, ¿qué pasa si este motor, y en este caso, este motor tendría dos polos por fase, ¿cierto? Un polo norte y un polo sur. Pero también nosotros podríamos hacer este motor más complejo y en vez de colocar un polo norte y un polo sur, podríamos colocar dos polos norte y dos polos sur por cada fase. Lo voy a tratar de dibujar, aunque me va a quedar bien. Entonces, colocamos aquí el. Voy a agrandar un poco esto. Vamos a hacer la misma lógica. Algo así. Entonces ahora las bobinas quedarían, por ejemplo, quedaría la bobina aquí, ven aquí, uno, X1, entonces, si se fijan ahora, la cantidad de bobinas por fase de las dos que teníamos originalmente, dos bobinas por fase, en este bobinado tenemos 6 polos por fase. Me quedó más fácil dibujar así. Entonces, después vamos a ver el de 4 polos por fase. Pero en este caso tenemos 6 polos, 6 polos por fase. Entonces, ¿qué implica? Que en un ciclo el campo magnético se produce aquí norte, norte, norte. Aquí, por ejemplo, sur, sur, sur. Y aquí también se va moviendo. Pero en un ciclo, digamos, el campo magnético acá alcanza a girar solo 120 grados. En el siguiente ciclo, 120 grados. En el siguiente ciclo aquí, de tal forma que se va a demorar, bueno, 120 grados es un tercio de esto. Se va a demorar 3 ciclos en dar la vuelta completa, porque antiguamente tenía que pasar 2 bobinas, ahora tiene que pasar 6 bobinas, entonces se demora el triple en dar la vuelta, en que se produzca el campo magnético. Entonces, mientras más bobinas yo coloco, más ciclos se va a demorar en dar la vuelta, en generar una revolución. Eso es lo que se consigue
o lo que realiza el fabricante para modificar mediante los polos por fase la velocidad de giro del motor. ¿Ya? Entonces, si ahora calculamos todo eso, vamos a calcular, por ejemplo, primero las velocidades sincrónicas. Para calcular las velocidades sincrónicas no vamos a considerar el deslizamiento en esta primera etapa. Vamos a considerar el motor sin deslizamiento. Después le vamos a agregar el deslizamiento. Entonces, la velocidad sincrónica generalmente se llama NS, velocidad sincrónica, y NR sería la velocidad real o la velocidad del rotor. Entonces, NS es sin el deslizamiento, serían 120 por la frecuencia. En Chile la frecuencia es 50 Hz, por lo que ese producto sería 6000 y va a ser constante. Y acá lo que va a ir cambiando son los pares de polos. Los pares de polos van a ser, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 polos por fase. Entonces, si esto es 2, serían 3000 RPM. Si fuese 4, 1500 RPM, que sería 6000 dividido por 4. Si fuese 6, 1000. Si fuese 8, 6000 dividido por 8, 750. Si fuese 10, 600. Todo esto está en RPM. Entonces, se fijan, en la medida que yo voy agregando bobinas al motor, tengo que esperar más ciclos en que se produzca un giro completo del campo magnético, por lo tanto el motor gira más lento. Así que esta sería una forma de controlar la velocidad del motor para que tenga distintos grados de giro. Ahora, estas son las velocidades sincrónicas, pero la velocidad del rotor va a ser entre un 3 a un 10% menor, por lo que si son 3000 podrían ser 2900, 2850, si son 1500 la velocidad real van a ser 1420, 1450 y así sucesivamente. La velocidad de giro siempre es menor porque se requiere que haya un deslizamiento para que haya inducción y para que se genere un torque. Entonces, a partir de acá, es que se puede ver que, claro, el fabricante puede diseñar un motor con múltiples bobinas y nosotros podríamos conectarlo de distintas formas, pero eso encarece bastante el costo del motor y a pesar de ello podríamos optar a algunas velocidades, a velocidades cercanas a 3000, cercanas a 1500, pero no podemos, o sea, básicamente las velocidades van a ser así por escalones, no va a ser una línea continua de cambio de velocidad. Ahora, motores que tengan tanta velocidad no existen, generalmente tienen dos velocidades, con conexiones especiales, por ejemplo, el motor con conexión Dalander de fábrica permite la operación en dos velocidades. Ahora, el costo de ese motor es bastante más alto porque va a tener que estar preparado, alambrado, para poder trabajar de esa forma y vamos a tener que ajustar todo el diseño del motor a esa posible operación. Y como les digo, no son más de dos velocidades las que podemos encontrar en un motor tipo Dalander, por lo que también quedamos limitados al control posible de velocidad. Entonces, la alternativa que nos va quedando, ya que por el deslizamiento es muy complejo y no se justifica económicamente desde el punto de vista de los polos, de los pares de polos por fase o polos por fase, se puede hacer, pero implica que hay que tener un motor especial que esté diseñado específicamente para trabajar de esa forma. También no es lo más conveniente y la tecnología ha ido avanzando y ha permitido que se
diseñen, se fabriquen y tengan costos cada vez más bajos los convertidores de frecuencia o variadores de frecuencia, que son las alternativas que nos permite ahora poder modificar la frecuencia del motor mediante la variación de la electrónica de potencia asociada. Entonces, acá lo mismo. Cuando nosotros variamos la frecuencia de un motor, generalmente vamos a tener una frecuencia máxima posible y una frecuencia mínima, donde la frecuencia máxima podría ser la red, 50 Hz, pero también podría ser mayor. Podríamos tener 60 Hz, podríamos tener 120 Hz, en algunos modelos hasta 400 Hz. Y la frecuencia mínima podría ser 0 Hz o podría ser cualquier valor entre 0 y la máxima. Este valor, digamos, se puede mover aquí en todos esos rangos. ¿De qué va a depender la frecuencia mínima? Va a depender de aspectos como los aspectos térmicos y los aspectos del proceso que queremos controlar. La velocidad que se requiere, por ejemplo, en una bomba de impulsión, la velocidad de avance de una correa transportadora, la velocidad de un elevador, de un ascensor, etc. Entonces, la velocidad mínima y máxima se pueden ajustar como los parámetros de programación o de seteo, mejor dicho, del variador de frecuencia. Y acá sí tenemos un rango continuo. Entonces, una vez que nosotros ajustamos esto, el variador va a tener desde la mínima hasta la máxima todos los puntos. O sea, nosotros podríamos tener mínima 20 Hz, máxima 50 Hz, 20 a 50, y podríamos acá tener 20,1, 38,7, o sea, vamos a tener múltiples frecuencias disponibles con el mismo motor y por lo tanto múltiples velocidades disponibles. Entonces, si se fijan, la forma más cómoda y que nos permite un mayor rango es a través del variador de frecuencia. Por eso es el sistema que más se utiliza. Ahora, se utiliza en los últimos años, digamos, los últimos 10 años, 15 años. Anteriormente era un costo muy elevado, por lo que no tenía una aplicación tan generalizada. Se ocupaba, por supuesto, en la gran industria, pero cada vez los costos de los variadores de frecuencia bajan y hacen que se pueda implementar en mayor cantidad de soluciones sin generar un impacto económico, aparte que por las ventajas que tiene de eficiencia energética, de control, se va a pagar solo al cabo de cierto tiempo por los ahorros que va a generar. Entonces, como dijimos ya, la velocidad del motor, en el caso de los motores trifásicos, va a ajustarse con el campo giratorio, y eso va a generar también un cambio en la velocidad mecánica de la máquina. Ahora, el otro punto que vamos a estudiar ahora es qué pasa con el torque. Porque nosotros pensemos que el motor, este sistema queda de esta forma. Nosotros tenemos aquí nuestro motor, pero este motor está acoplado en ambas direcciones a una carga. En este caso, nuestro motor va a estar accionado también en ambas direcciones. ¿Qué significa en ambas direcciones? Que la energía va y vuelve a nuestro accionamiento, al variador de frecuencia. Y este sistema nace desde la carga. Siempre lo que nosotros queremos hacer es impulsar la carga, es mover la carga a cierta velocidad, mover esa carga con cierta potencia durante cierto tiempo, etcétera. Por lo que el objetivo final es depende de la carga. Y las cargas son distintas. Por ejemplo, una bomba de impulsión, de movimiento de un líquido, es distinto que una correa transportadora, es distinto que un sistema de izaje, que una grúa. Por lo que
hay que ajustar de distintas formas los parámetros para poder hacer un buen control sobre la velocidad, sobre el torque. Entonces, para eso, los motores los podemos representar con ecuaciones características y analizando en particular el torque. ¿Por qué el torque? Porque nosotros del motor generalmente conocemos parámetros como la potencia, conocemos parámetros como la velocidad, parámetros como la corriente, etcétera. Pero un parámetro no menor es el torque de la máquina y cómo esta es capaz de entregar la fuerza rotacional que va a hacer girar y va a desplazar esta carga en el tiempo. Entonces, en el caso particular de los variadores de frecuencia, existen formas de trabajar. Una de ellas es trabajar, por ejemplo, que el motor a cualquier velocidad siempre trabaje con el torque nominal, que se llama una forma con torque constante. El control escalar trabaja de esa forma. Entonces, este motor, al estar con el variador de frecuencia, si está a una revolución por minuto o está a 3000 revoluciones por minuto, si es que fuera el caso, siempre va a tener el mismo torque y el torque nominal, lo cual es una ventaja. Es como que fuera una caja de cambio y siempre estuviese en el punto de máxima potencia en función de la velocidad. Entonces, si aumentamos la velocidad, vamos aumentando la potencia, pero siempre estamos en el punto óptimo, lo cual nos permite que la máquina, que el motor, sea muy eficiente en transmitir la potencia de la carga, que al fin y al cabo nosotros aquí vamos a transformar potencia eléctrica en potencia mecánica. La potencia mecánica nos interesa el torque por la velocidad, es lo que nos da el cálculo de potencia. Dicho eso, cómo el variador de frecuencia va a controlar el torque, porque ahora lo que deseamos es poder controlar ese torque y hacer que el torque sea máximo. Entonces, para poder controlar este torque, lo que va a hacer el variador va a ser controlar el flujo magnetizante, ¿m? El flujo de magnetización, ¿ya? Y el flujo de magnetización del motor, a su vez, depende de dos variables. Esta K1 y K2 son constantes que dependen de la fabricación de la máquina, digamos. K1 y K2 son constantes del fabricante, fabricación de la máquina. Y 2 es la corriente en el rotor, que depende de la carga. Por lo que esos datos no los podemos controlar. Podemos hacer la corriente constante a partir del flujo. Entonces, lo que podemos hacer acá para mantener un torque constante y una corriente constante es controlar, por un lado, el voltaje y simultáneamente controlar la frecuencia. Controlar ambos parámetros a la vez, de tal forma de que, por ejemplo, el flujo sea constante. Entonces, si queremos que el flujo sea constante, podríamos lograr también tener un torque constante o modificar el flujo para tener torque constante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el flujo constante? Tenemos que hacer que voltaje partido por frecuencia sea constante. ¿Qué significa? Que si la frecuencia baja, el voltaje tiene que bajar. Si la frecuencia sube, el voltaje tiene que subir. Pero la relación que hay entre ellos tiene que ser la misma. Entonces, eso nos permite poder hacer un control en el motor, no solamente de velocidad, sino que ahora también podemos hacer un control de torque. Podemos tener como una caja de cambios, por decirlo de alguna forma mecánica, pero todo implementado desde el variador, por lo que el variador va a poder ahora controlar torque, va a poder controlar velocidad. Indirectamente también va a poder controlar la corriente que entra al motor.
Entonces ya es mucho más completo, ya no solamente tenemos la capacidad de modificar la velocidad, porque para modificar la velocidad del motor, por ejemplo, podríamos hacerlo con un autotransformador bajando el voltaje, pero si bajamos el voltaje, bajamos el torque. Entonces un motor que lo alimentamos con menos voltaje y con menos frecuencia, o con menos voltaje a igual frecuencia, baja su torque. En el caso de, por ejemplo, un autotransformador, el autotransformador no tiene la capacidad de modificar la frecuencia. Lo único que está haciendo es bajando el voltaje. Por lo que si bajamos el voltaje, está bajando el torque. Entonces, si nosotros queremos mantener el torque para no perder fuerza, tenemos que modificar los dos parámetros simultáneamente. No, profe, ¿Cierto? ninguna. Ya. Vamos igual a hacer un par de ejercicios después de esto, porque veamos las curvas que vienen a continuación para que veamos cómo se puede llevar o se puede mostrar esto de una forma más gráfica. Entonces, el resumen de esos cálculos para todos los valores, que es lo que nos está mostrando este gráfico, nos daría esto. ¿Qué nos dice esta ecuación? ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que nosotros acá tenemos el, el voltaje nominal, acá tenemos la frecuencia nominal, y que el BDF va a mantener aquí esta pendiente, sería voltaje partido por frecuencia. La mantiene constante desde la frecuencia mínima hasta la frecuencia máxima. Pero una vez que llegamos a la frecuencia máxima, no sigue aumentando el voltaje. ¿Por qué? Si siguiéramos, haría esto. Seguiría por esta línea. Supongamos que de 50 Hz pasáramos a 100 Hz y que esto fuese en 400 volts. En este caso, para mantener relación, debería alimentar el motor con 800 volts como valor efectivo, más de 1000 volts valor máximo. Entonces, con esa tensión, es muy probable que terminemos por dañar el motor, que se rompa el aislamiento del motor y por lo tanto produzcamos un daño en el motor, por lo que no se puede hacer. Por otro lado, como dijimos que la potencia va a ser igual al torque por la velocidad, si nosotros aumentamos la velocidad al 200% y tenemos el torque constante, estaríamos aumentando la potencia al 200%, estaríamos haciendo una sobrecarga del motor. Entonces, esto tampoco se puede sostener más allá de la frecuencia nominal. El motor puede aumentar su velocidad y por lo tanto va a ajustar su tensión, pero hasta el valor nominal, hasta el valor máximo de placa. Pasándonos de ese punto se van a ajustar los parámetros para no sobrecargar el motor en potencia y para no sobrecargar al motor también en voltaje. En ambos casos estaríamos produciendo un daño sobre el equipo. ¿Ya? Así que así se va a comportar el variador respecto de los cambios de tensión y los cambios de frecuencia. Entonces ahora analicemos la siguiente curva, que corresponde a la curva de torque. Lo mismo anterior. El torque del motor, estamos considerando que este es el torque nominal. No olviden de la ecuación de potencia. Torque por velocidad. Por lo que aquí tenemos el torque nominal hasta la velocidad nominal. Pero cuando nos pasamos de ese punto, ¿qué es lo que pasa con el torque? Como la velocidad aumenta,
aumenta más allá de la nominal, el torque tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que no nos sobrecarguemos en la potencia. Porque si no hiciéramos esto, el motor se va a quemar, porque vamos a sobreexigir el motor y va a tener que entregar 120, 130, 150, 200% potencia. Lo puede hacer por corto tiempo, pero si lo hace por un tiempo sostenido, va a aumentar las pérdidas, la temperatura y se va a terminar quemando el aislamiento del motor y produciéndose un cortocircuito. Entonces tampoco se puede hacer, ¿ya? Y los variadores de frecuencia, estas curvas las tienen cuando nosotros colocamos los datos del motor, los datos de la protección, los datos de la red, la frecuencia mínima, frecuencia máxima. Todas estas curvas que estamos viendo son las que implementa el sistema de control del variador en forma automática a partir de los datos que nosotros hemos ingresado. Por último, la curva de potencia. La potencia, como ya está claro, si estamos modificando si estamos modificando la velocidad, lo mismo, la potencia va a subir, pero solo hasta la frecuencia nominal. Y después de ahí la potencia se va a mantener en el valor máximo. Y eso, si lo vemos en las otras curvas, va a ser así. La curva de frecuencia versus voltaje y la curva de torque versus frecuencia. Entonces, en este caso, el torque nominal se mantiene hasta la frecuencia nominal y ahí el torque cae. Entonces, se fijan aquí, tenemos que la potencia, que es producto de torque por velocidad, como el torque es constante, ¿cierto? No cambia el valor, al fin y al cabo, estas dos curvas son iguales, porque lo que estamos haciendo es aumentando la velocidad. Y si aumentamos la velocidad, aumenta la potencia. Y así se regulan los parámetros internamente del motor para no producir un daño en el equipo. Va ajustando la frecuencia y a partir de la frecuencia ajusta el torque, ajusta el voltaje y ajusta la potencia. Entonces aquí podríamos decir que una de las cosas importantes que tiene el variador no es que ajuste la velocidad, es que permite ajustar la potencia, que en una máquina es uno de los parámetros más importantes, porque recuerden, esta máquina está acoplada a un sistema mecánico. Entonces, por ejemplo, es como la caja de cambios que tenemos y nos permite entregar más o menos energía hacia lo que queremos mover. Entonces, como les dije, hacia una correa transportadora, un elevador, una bomba, etcétera. Entonces nos permite ahora, claro,
controla la velocidad. Bien, pero también controla el torque. Bien, y más importante, controla la potencia. Entonces, tenemos un sistema bastante preciso que nos permite tener un control óptimo sobre distintas variables del motor y del sistema mecánico que estamos impulsando. Por lo que este equipo nos permite características como son el control a distancia, reducción de costos, eficiencia energética y versatilidad a poder controlar varios parámetros de la máquina. Ahora, ¿cómo el variador de frecuencia trabaja internamente? Vamos a ver que el variador de frecuencia ya dijimos que varía voltaje y varía frecuencia, pero no lo hace en la salida sobre una señal completamente sinusoidal. Lo que genera el variador de frecuencia es una señal que se llama PWM, una señal de modulación por ancho de pulso. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Por ejemplo, va alimentando con de tal forma que desde este punto hasta este punto, por ejemplo, es el periodo T, después se repite la señal, y esta es la tensión con la cual se alimenta el motor, que es la que estaría acá. Fijan, no es para nada una sinusoide, pero si yo esto lo descompongo en sus componentes frecuencia, sí me va a quedar que existe la sinusoide involucrada acá. Ahora, como esta señal se aplica al motor, que el motor es principalmente una carga inductiva, cuando yo esta señal la aplico a la bobina, lo que obtengo como corriente es una forma que sí es bastante sinusoidal, porque a mí lo que me interesa es que el flujo sea sinusoidal, y para que el flujo sea sinusoidal, la corriente tiene que ser lo más sinusoidal posible. Entonces, lo que logramos con la máquina al trabajar de esta forma, logramos que, a pesar de alimentar con esta señal que no es una sinusoide, logramos que la corriente sea bastante sinusoidal. ¿Existen variedades de frecuencia que generan señales de este estilo? Sí, pero también si nosotros hacemos un zoom ahí, lo más probable es que en realidad lo va armando por escaloncitos y después aplica filtros para analizar esto. Y ahí logra señales 100% sinusoidales. Ahora, los variables de frecuencia que generan ese tipo de señales son bastante más costosos, bastante más voluminosos y son para aplicaciones muy especiales. Para aplicaciones normales, el sistema que se usa es el sistema de modulación por anchos de pulso porque es lo más barato que hay y es suficiente para las características de desempeño del motor. Entonces, dicho eso, ¿cómo se logra ahora armar esta señal de modulación por ancho de pulso? A ver, permiso, ahora sí. Entonces, para poder hacer esto es que el convertidor se ajusta o se divide en etapas, donde la primera etapa corresponde a un rectificador que transforma la corriente alterna en corriente continua, la segunda etapa en un filtro que modifica corriente continua, y la tercera etapa es un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna. Acá principalmente lo que se usa son diodos de alta potencia. Acá
capacitores, y aquí transistores de puerta aislada, los IGBT, transistores especiales para conmutaciones de alta velocidad, para carga inductiva. Entonces, la etapa de rectificación, como hemos visto en el video anterior, puede ser para un sistema monofásico o trifásico, y lo que logramos acá es que la señal de la red se transforme en una señal continua pulsante, con cierto ripple, con cierto ruido. Posteriormente pasa por la etapa de filtrado, a donde tenemos grandes condensadores que van a eliminar ese ruido y van a hacer que la señal sea mucho más continua. Ahora, recuerden que si tenemos 220 volts, es el valor RMS, por lo que el valor que se va a cargar el filtro va a ser a los 220 volts por raíz de 2, como 314 volts. Entonces, o si tenemos 400 volts, RMS en un sistema trifásico va a ser 400 por raíz de 2, van a ser como 570 volts. Entonces, ese es el voltaje que aparece en el filtro, y a esta zona del filtro se le llama el DC link. ¿Mm? Y en algunos equipos esos puntos son accesibles, se pueden conectar ahí, porque pensemos que el variador de frecuencia es un equipo que transmite potencia, ¿cierto? Y la potencia fluye de esta forma, desde el variador, desde el PDF, hacia el motor, ¿cierto? Porque nosotros estamos haciendo un control de potencia. Eso va a ser siempre así en la medida que estén a la misma frecuencia o la frecuencia del variador sea mayor a la frecuencia de giro del motor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el variador está a 50 Hz y de repente bajamos esa frecuencia a 30 Hz? Entonces ahí el motor estaba girando más rápido y el motor se va a demorar algunos ciclos en ajustarse a los 30 Hz, pero el variador de frecuencia lo podría hacer rápidamente. Entonces, en esos instantes, desde el motor fluye potencia a la red. Eso es cuando, por ejemplo, la velocidad del motor es mayor que la frecuencia del VDF. Si la velocidad del VF es mayor, la potencia va del VDF al motor. Entonces, en esos momentos se produce lo que se conoce como una regeneración, un freno regenerativo. Nosotros podemos tomar esta energía que nos está entregando el motor, y hay convertidores especiales que nos permiten sacar esa energía, por ejemplo, desde la barra de corriente continua, desde el DC-Link, y llevarlo a otro sistema. También se utiliza mucho en sistemas regenerativos que tienen esa particularidad. Entonces, algunos variadores tienen esa característica. De los que tenemos en la universidad, tenemos unos que permiten hacer justamente esta conexión y otros que no. Unos más complejos que sí lo permiten y otros que no lo permiten. Entonces, se fijan, el variador de frecuencia es un equipo bastante completo que se puede utilizar de múltiples formas y se deben ajustar múltiples parámetros en función de lo que se quiera realizar con él. ¿Mm? Ahora, respecto de, y para terminar, modo de control, bueno, todo el control que hemos estado conversando, del torque constante y todo, se llama un control escalar. Y el control escalar lo que nos permite es eso, voltaje y frecuencia constante. ¿Dónde se utiliza eso? Donde donde queremos controlar torque y velocidad, pero no para variaciones muy bruscas, o sea, no demasiado rápido. En ese caso se comporta bien. Si tuviéramos que controlar, por ejemplo, un sistema como un robot o un sistema de control de posición, una fresa CNC, algún sistema que va a tener múltiples desplazamientos, ahí lo que nos conviene hacer es usar un control vectorial, a donde lo que hace el vario de frecuencia, el sistema de corriente trifásico desfasado en 180 grados, lo transforma en un sistema bifásico, ¿ya? Donde una de estas componentes, tenemos lo que se llama el eje directo y el eje de cuadratura, representan el flujo y representan el torque. Entonces, a partir de este control midiendo la corriente,
el sistema puede calcular el torque y el flujo y puede controlar ambos en forma independiente. ¿Qué se gana con esto? Se gana una respuesta de mayor velocidad. O sea, el sistema puede cambiar la velocidad y cambiar el torque más rápido. ¿Mm? Entonces, cuando se requiera eso, va a ser, por ejemplo, para un sistema que está enrollando un cable, en que el cable va a cambiar su tensión en función de cuánto se haya colocado dentro de un carrete, por ejemplo, dentro de un rollo. Ese tipo de cosas se puede utilizar. Ya. Y por hoy día lo vamos a dejar hasta acá.